Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo Morales, su presentador, y en este episodio vamos a estar hablando de libros de fantasía que deberías estar leyendo en esos momentos o que deberías considerar en tu biblioteca. En el episodio anterior habíamos hablado de libros de ciencia ficción y ahora en este episodio nos vamos a enfocar en los libros de fantasía. Así que ponte cómodo y cómoda, ve por algo para tomar, para comer y comencemos. Yo soy Jairo y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Espero que estén bien, en serio. En estos momentos yo me encuentro en un invierno muy raro. De hecho, todo Lima está bastante extraña. Los que no saben, Lima es bastante húmeda. Así que es la fecha en donde hay que estar sellando los libros que uno termina de leer porque se humedecen, se ponen amarillas las páginas y es algo que a mí de momento me molesta, honestamente, así que déjame en los comentarios si es que esto es algo que te molesta a ti también, la verdad. La única forma de evitar eso es sellando los libros otra vez. He visto algunas personas que dan consejos de con un borrador de goma, básicamente borrar las partes amarillas en las páginas, pero eso termina lastimando las páginas, las hojas en sí, y es algo que a mí no me gusta particularmente. Pero bueno, deben saber de que en estos momentos el podcast está en YouTube como video. Pueden ir ahí a YouTube, a Jaime Morales Books. Pueden encontrar el episodio número 99 de El Rincón del Escritor y dejar esto como un básicamente de fondo si es que están en oficina. O si es que tienen YouTube Premium, que lo recomiendo bastante, la verdad, también lo pueden llevar como una radio de fondo. Sería interesante. Si estás escuchando esto en Apple Podcasts, recuerda suscribirte al canal para que te lleguen suscripciones y de esa manera también Tim Cook verá de que el podcast está siendo escuchado por mucha gente alrededor del mundo. Si estás escuchando esto en Spotify, debes saber de que ya hay habilitados los comentarios en los episodios del podcast, así que te recomiendo que agarres tu móvil, veas ahí si puedes dejar algún comentario y también si pueden, por favor, califiquen el podcast para que tengan más estrellitas y más personas puedan ver este episodio del podcast en particular. Entonces, enfocándonos mucho más en los libros de fantasía, algo que tengo que comentar puntualmente es que siempre estoy hablando de libros de fantasía en general. De hecho, si no me equivoco, el episodio 97 era un poco de mi viaje a través de la fantasía, cómo es que regresé a través de la fantasía. El episodio 98 nos enfocamos un poco más en ciencia ficción, para variar un poco, pero la verdad es de que durante toda esta primera mitad de 2024 yo he estado leyendo solamente fantasía. De hecho, empecé a leerla en diciembre del año pasado, propiamente dicha, en el sentido de que empecé yo El ritmo de la guerra, lo acabé en enero, me tomó un mes este libro, y pues durante toda esta gran parte del 2024 algo que comenté es que yo voy a dedicarme a leer otros libros, otras sagas, porque quería llegar a diciembre, que ya se ha confirmado, que tendremos el libro 5 del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, el cual se llama Viento y Verdad. Ya se ha confirmado, sale el 9 de diciembre. Estoy atento a alguna preventa que se abra para poder tener el libro. Ya honestamente me he decidido a que Viento y Verdad es un libro que se tiene que leer de dos maneras. Uno es de que si estás en Latinoamérica, definitivamente no vas a poder tener la chance de tener el libro inmediatamente, el libro en físico me refiero, porque primero sale en España y las ediciones se agotan rapidísimo, sobre todo si hay una preventa muy alocada como la que creo yo que va a haber. Entonces, de momento yo sugiero que si es que estás en Latinoamérica otra vez, te pidas el libro en preventa de la manera en la que tú puedas, sea Amazon, sea Buscalibre. De todos modos, si yo encuentro un link, lo voy a estar dejando en mi Instagram, ¿vale? Pero además, en paralelo, recomiendo yo que se compren la versión en digital, en Kindle, para que de esta manera, el mismo 9 de diciembre, ustedes puedan descargarse el libro en digital, puedan ir leyéndolo hasta que llegue a sus domicilios, en donde sea que se encuentren, la versión en físico y pues puedan empalmar la lectura. De todos modos, si es que acaban la Kindle antes de que llegue el libro en físico, pueden empezar a leerlo otra vez, porque definitivamente es un libro que nos va a destruir. Ya se ha confirmado, la verdad, en el sentido de que lo tendremos en español 3 días después de la versión norteamericana. Estoy muy contento, la verdad, estoy muy emocionado y también tengo muchísimo miedo, honestamente. Pero bueno, entonces, esa es la razón por la cual todo este año he estado leyendo fantasía, exactamente fantasía urbana. Me ha encantado, no es algo que yo esperaba. Definitivamente he caído en este lugar sin querer y pues me ha gustado. Yo soy de las personas que piensa y cree en el destino.
en que las cosas pasan por algo. Y honestamente he acabado en un grupo de gente realmente fascinante, gente muy especial para mí en estos momentos. Y no solamente yo, también está Stephanie junto conmigo en este grupo fantástico con gente en donde involucra mucho a la gente de Gran Travesía de Océano y también creadoras y creadores de contenido aquí en Perú y con suerte pues gran parte de Latinoamérica también. Pero bueno, ya saben de que este podcast está en todas partes en estos momentos, en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Y creo que también está en eBooks o eBooks, no sé cómo lo pronuncian en España, pero también estamos ahí, se sube automáticamente. Hablemos ahora de fantasía. Algo muy puntual es que yo quería empezar con algo de, digamos, un tema bastante curioso con respecto a la fantasía. Y es que mucha gente menciona, ¿por qué quieres leer fantasía? ¿Por qué buscas estas historias cuando tienes historias fascinantes de realismo contemporáneo como Ernest Hemingway, Fitzgerald o latinoamericanas como Cortázar, Borges? Bueno, Borges es random porque Borges era un realismo mágico bien extraño. Pero tienes, por ejemplo, Vargas Llosa, tienes Fuentes, tienes obviamente Gabo García Márquez. Y pues la respuesta es de que sí, claro, existen todos estos autores. ¿Me entiendes? Actualmente, por ejemplo, también hay muchos otros autoras fascinantes del lado de la literatura japonesa. Están Miko Kawakami, están por supuesto Hiromi Kawakami, las coreanas Besua, Han Kang. Y pues sí, todo esto es una literatura bastante, digamos, contemporánea de realismo, lo cual es perfecto y lo cual no digo que sea malo. Es que simplemente menciono que es una literatura que sí, está ahí, pero hay momentos en donde la realidad ya es mucha realidad, no sé si me dejo entender, y a veces buscamos una ficción que nos haga salir de nuestro entorno, de donde estamos. Estoy de acuerdo con que la literatura debería ser en muchos casos enseñarle al lector, guiarle, al igual que la poesía. La poesía te demuestra sentimientos que tú no sabías que ya existían, que otra gente lo ha sentido, y realmente es bonito. Es un viaje realmente hermoso, pero volviendo a la fantasía, en donde por qué uno lee fantasía, hay un personaje particular que yo creo tiene la respuesta correcta a todo esto y vamos a ahondar un poco al respecto de todo esto. Y es Sir Terry Pratchett. Terry Pratchett, a cortas, fue un escritor de fantasía, el creador, generalmente conocido como el creador de esta saga de 41 libros, si no me equivoco, de Mundo Disco, Discworld. Una saga de fantasía realmente fascinante, fue bestseller en muchos países, él es inglés y la verdad es de que Terry Pratchett tenía una manera fascinante de contar historias, tenía una manera totalmente increíble de contar lo que él observaba a través del mundo y lo plasmaba en sus fantasías porque él se, digamos, mofaba del mundo real y de lo que pasaba en el contexto actual en sus libros. Y es algo que a mí me encanta, honestamente. Pero enfocándonos en Terry Pratchett otra vez, él tenía una frase que es realmente fascinante, que él mencionaba que la fantasía no es una cuestión de escenario, es una cuestión de enfoque. Es tratar absolutamente todo como si fuera raro y extraño. Y tiene muchísima razón, porque ciertamente lo es. Hay una entrevista que le hicieron a Terry Pratchett ya hace bastante tiempo y que de vez en cuando se vuelve viral. De vez en cuando regresa a Twitter, de vez en cuando la veo en Instagram, ahora actualmente la veo en Threads, pero la veo en inglés. No he visto a nadie que haya traducido esta entrevista en español y yo creo que, bueno, aquí básicamente este extracto de la entrevista la hemos traducido y pues quería leérselas a ustedes para que se hagan una idea un poco puntual de a qué me refiero yo cuando digo que Terry Pratchett es quien representa bastante la fantasía y de por qué deberíamos leerla y o escribirla. Entonces vamos a leer esta entrevista que le hacen. El periodista menciona lo siguiente: eres todo un escritor, tienes un don para el lenguaje, eres hábil en la trama y tus libros parecen tener una enorme atención al detalle. Eres tan bueno que podrías escribir cualquier cosa. ¿Por qué escribir fantasía? A lo que Pratchett responde: tuve un almuerzo decente y me siento bastante amable. Por eso sigues vivo. Creo que tendrías que explicarme por qué has hecho esa pregunta. El periodista le responde: es un género bastante guetizado, de la palabra en inglés del gueto. Pratchett responde: ¿esto es cierto? No puedo hablar por Estados Unidos, donde simplemente vendo bien, pero en el Reino Unido
Creo que he escrito 20 de la serie, desde el cuarto libro, cada uno ha estado entre los 10 más vendidos a nivel nacional, ya sea en tapadura o en rústica y muy a menudo en ambos. 12 o 13 han sido el número uno. He hecho 6 juveniles, pero todos han pasado a la lista de libros más vendidos para adultos. En una ocasión tuve el bestseller para adultos, el bestseller en rústica con un título diferente y un tercer libro en la lista de bestsellers juveniles. Ahora dime otra vez que este es un género guetizado, le dice Pratchett. Y el periodista le responde, ciertamente se considera una ficción poco seria. Pratchett, entre paréntesis, suspira y dice, sin lugar a dudas, la primera ficción que se contó fue la fantasía. Personas sentadas alrededor de la fogata, contándonos historias sobre los dioses que crearon los rayos y cosas así. No se contaban historias literarias, no se quejaron de las dificultades de la menopausia masculina mientras eran profesores en algún campus universitario del Medio Oeste. La fantasía es sin lugar a dudas la literatura original, el manantial del que ha surgido toda otra literatura. Hasta hace unos cientos de años, nadie habría estado en desacuerdo con esto, porque la mayoría de las historias eran, en cierto sentido, fantasía. En la Edad Media, la gente no habría pensado 2 veces antes de incluir a la muerte como un personaje que tendría un papel que desempeñar en la historia. Se pueden ver ecos de esto en Pilgrim's Progress, por ejemplo, que se remonta a un tipo de narración mucho más antiguo. La epopeya de Gilgamesh es una de las primeras obras literarias y, según el estándar que aplicaríamos ahora, un tipo grande y musculoso con espadas y ciertas conexiones divinas, eso es fantasía. La literatura nacional de Finlandia, el Kalevala, el Beowulf en Inglaterra. No puedo pronunciar el Bhagavad Gita, excepto el indio. Ya sabes a lo que me refiero, menciona Pratchett. La literatura nacional, la que sustenta todo lo demás, es, según los estándares que aplicamos ahora, una obra de fantasía. Ahora bien, no sé qué consideraría en la literatura nacional de Estados Unidos, pero si las palabras Moby Dick avanzan poco a poco hacia esta conversación, sea lo que sea, también fue una obra de fantasía. La fantasía es una especie de plasma en el que se pueden transportar otras cosas. No creo que esto sea un gueto. Esto es, la fantasía es casi un mar en el que nadan otros géneros. Ahora bien, puede ser que en los últimos 200 años se haya desarrollado un subconjunto de la fantasía que simplemente utiliza una iconografía diferente y que es, si se quiere, la literatura seria. La candidata al premio Booker. La fantasía puede ser la literatura seria. La fantasía ha sido a menudo literatura seria. Hay que ser bastante tonto para pensar que Los viajes de Gulliver es solo una historia sobre un tipo que se divierte mucho entre gente grande y pequeña, caballos y cosas así. De lo que trataba el libro era de otra cosa. La fantasía puede conllevar una carga bastante grave, al igual que el humor. Así que lo que estás diciendo es que hay que quitar a los trolls, los enanos y esas cosas y vestir a todos con ropa moderna, hacer que agonicen un poco, mencionar a Virginia Woolf unas cuantas veces y listo. ¡Hey! Tengo una novela seria. Pero en realidad, no es necesario que hagas eso. Y entre paréntesis ponen en la entrevista, hay una pausa y Pratchett, yo lo imagino cruzándose de brazos, menciona, esa fue una muy buena respuesta, incluso aunque yo lo diga. Eso es y era el humor de Terry Pratchett. La verdad, wow. Me siento bastante revitalizado de haber leído esta entrevista en voz alta. La verdad, es la primera vez que lo hago. Nuevamente, como lo menciono, Terry Pratchett fue y es un eslabón para mucha gente en cuanto a la fantasía y en cuanto al humor, en cuanto a la manera, digamos, en cuanto a la forma de ver la vida con humor, a las desgracias con humor, a la muerte con humor, de aceptar lo que sucede, pero también a la vez madurar en el proceso. Particularmente solamente he leído unos 3 libros de Discworld, de Mundo Disco. El primer libro que leí fue por supuesto Mort. Luego de eso fui con El color de la magia y mi esposa me regaló en su momento Guardias, Guardias, un libro que no pude acabar debido a que empezaba la pandemia y mi mente estaba muy bloqueada. Y sin embargo es el libro que todo el mundo recomienda empezar, así que espero darle una chance próximamente. A lo que voy es de que quiero yo volverme a enfrascar en los libros de Terry Pratchett y poder contarles a ustedes de qué va esta historia, por qué es lo que es. Y honestamente a mí me encanta muchísimo todo lo que Pratchett creó y todo lo que él significa. A lo largo de su obra nos vamos a encontrar con personajes que van madurando, como por ejemplo en la saga de Stephanie Dolorido, Stephanie Aiken en inglés.
Y por supuesto no puedo hablar mucho más de Mundo Disco porque no he leído la gran mayoría de sus libros aún. Pero el momento en que lo haga, yo con muchísimo gusto y muchísimo placer les voy a contar exactamente todo lo que se disfruta con esos libros. En YouTube actualmente hay mucha gente que habla de estos libros, habla de la saga, da recomendaciones de por dónde empezar y por supuesto cuando yo ya haya llegado al nivel de esas personas, lo haré con muchísimo gusto. Y entonces esto nos trae la pregunta de ¿por qué leer fantasía es necesario? Y creo yo que si nos enfocamos bastante en la forma en la que Pratchett dio la respuesta al periodista, es necesario porque nos permite tener herramientas para enfrentar el mundo real. Es tal cual. La cantidad de veces que yo supe cómo reaccionar en ciertas ocasiones durante mi época laboral, gracias a los libros de fantasía que yo leía en ese entonces, han sido incontables, la verdad. Es bastante curioso cómo es que la fantasía de pronto te brinda herramientas y de pronto te hace entender mejor la vida. Es bastante curioso cuando sobre todo tú vienes leyendo literatura, otra vez, entre comillas, seria, y de pronto, ok, te gusta, aprendes cosas, sacas una que otra enseñanza de esos libros, ¿vale? Sí, perfecto. Pero de pronto te das cuenta de que al momento de leer un libro de fantasía, las primeras páginas te conquistan para siempre y te das cuenta de que quizás debía haber estado aquí desde hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que lejos de arrepentirse uno de no estar leyendo fantasía, es momento de sentirse aliviado o aliviada de que al fin estás leyendo fantasía. Nos vamos a encontrar en el mundo mucha gente que viene a criticar que uno lee fantasía. De hecho, hace poco la escritora Mariana Palova, escritora mexicana de libros de fantasía fantásticos como La Nación de las Bestias, publicaba en Threads en donde no dio el contexto exacto, pero indicaba de que era un día más en donde la gente no consideraba la fantasía como literatura seria. Y honestamente, es tonto. A estas alturas es muy tonto mencionar esto, porque estamos en una época en donde el cambio climático es real, los cambios están siendo tan constantes, las IAs están en boca de todos y la gente acepta eso, algo que existió de una ficción de la mente de mucha gente hace muchos años y sin embargo ahora es el presente. El hecho de que simplemente no tengamos aún magia y spells y casters es como que extraño, pero nuevamente es justamente este mundo que te brinda la fantasía en donde uno se da cuenta de que todo es posible y de alguna forma u otra puedo enfrentar el mundo como mejor pueda. Es una responsabilidad también la que yo siento a veces cuando recomiendo libros de fantasía. Y me pasó en algún momento cuando estaba conversando con un chico, un niño, de verdad. Cuando presenté mi novela, se acercó una madre, me presentó a su hijo y obviamente me preguntó si podía leer mi libro. Le dije que en absoluto no podía leer mi libro, porque es un libro para mayores de edad, es un libro que tiene temas bastante complicados, que él no los va a entender. O bueno, quizás sí, pero de recomendación, ¿no? Obviamente va en contra de lo que yo usualmente recomiendo con sentido al hecho de que un niño puede leer lo que sea, los niños se van a dar cuenta de qué cosas para ellos y qué no, pero en este caso particular decidí decir que no, debido a los temas que maneja un pasado distante. Pero lo que sí le dije fue, en julio empieza la feria del libro, si tienes tiempo, puedes venir, yo estoy cerca, te puedo presentar amigos y amigas que leen libros de fantasía y ciencia ficción, te puedo presentar editoriales que tienen libros no solamente para niños, sino también juveniles, literatura que tú puedes entrar y descubrir y navegar y simplemente aprender de eso. A mí me gusta muchísimo recomendar libros de fantasía, sobre todo porque sé muy bien que lo que yo estoy ofreciendo no solamente es una historia genial, sino también es una chance de que seas diferente, una chance de que aprendas, una chance de que cuando atravieses estas páginas y finalices el libro y lo cierres al final, no vas a ser la misma persona que cuando lo empezaste. Es realmente fascinante cuando yo me pongo a pensar y trato de ver quién era yo antes de leer los libros de Brandon Sanderson, por ejemplo. ¿Quién era yo antes de leer los libros de Chloe Gong, Placeres Violentos? O sobre todo, ¿quién era yo antes de leer el primer libro que me dieron de Victoria Schwab, en ese momento era Victoria Schwab, titulado Un dueto oscuro? Si alguien me decía de que ese iba a ser el inicio de un viaje fantástico y fascinante que me traería hasta aquí en estos momentos, grabar en internet y contárselo a una persona que ni siquiera sé en dónde estás, contarte a ti esto, no te habría creído. La fantasía se trata de oportunidades, la fantasía se trata de chances.
de darte cuenta de que todo es posible. Algo muy puntual que mencionó G.K. Chesterton hace muchísimo, muchísimo tiempo fue la razón por la cual la gente lee historias de dragones no es para saber que los dragones existen, sino es para saber que pueden derrotarlos. Y es bastante curioso porque, ok, independientemente de que te gusten los dragones, a mí me gustan los guibernos, dragones fascinantes, pero nos enfocamos en el hecho de si uno empieza a analizar los dragones representan cualquier problema que tengas en la vida y tú lees una historia de alguien que está aprendiendo a dominarlos, a montarlos y a hacerse amigo de los dragones, de pronto te das cuenta de que los problemas al fin y al cabo son problemas dependiendo desde el punto de vista que tengas. Es bastante fascinante al final. Las historias ayudan a la gente, las historias te permiten que sientas miedo, pero que también sientas alegría y por supuesto tristeza, pero también valentía. Las historias te van a enseñar a ti a ser una mejor persona y enfrentarte al mundo de una mejor manera. Y te prometo que el momento en el que tú descubras un libro y sientas tu corazón acelerarse y sientas que de pronto algo está cambiando en tu mente y literalmente sientas que tu mente se expande, ese momento será el momento en el que te des cuenta de que, ok, está sucediendo, estoy por primera vez en mi vida o por una siguiente vez en mi vida disfrutando de una magnífica historia. Y eso es algo que se lo recomiendo y se lo deseo a todo el mundo, la verdad. Entonces, siguiendo con nuestro segundo bloque, hay algo muy puntual que también quiero ya mencionar y aquí son los libros que recomiendo con todo esto. Les he hablado yo ya con respecto al hecho de la fantasía, de por qué deberíamos leerla. Este es mi punto de vista, por supuesto cada uno tiene su punto de vista propiamente dicho. De hecho me gustaría que escribas en los comentarios de Spotify qué es la fantasía para ti. Sería genial ver sus puntos de vista y poder hablar de eso en el siguiente episodio del podcast, que ya será el episodio 100. Va a estar bastante divertido. Entonces, aquí van los libros de fantasía que yo recomiendo. Como ya lo comenté en un principio y es la razón por la cual hicimos este episodio, recomiendo abiertamente los libros de Sir Terry Pratchett. Recomiendo muchísimo Disco Mundo. Obviamente no he acabado la saga aún, son 40 y tantos libros, es bastante, apenas me he leído 3 y aún así quiero volver a leerlos. Mort para mí es uno de los libros más geniales, mejor escritos en la vida, sobre todo porque te presenta a un personaje como la muerte, que es fascinante. Y la forma en la que está escrito, porque al parecer la muerte, todo lo que lo dice en mayúsculas, es genial, me encanta la creatividad que maneja aquí Pratchett. Y sí, recomiendo muchísimo empezar con Mort. Esa es mi opinión, por supuesto. Mucha gente va a recomendar empezar con Guardias. Pero ya llegará el momento en donde yo haga un video hablando de los libros de Terry Pratchett, exactamente los libros de Mundo Disco. Y pues básicamente recomendando por dónde empezar a leerlos. Pero de momento, yo sin nada de temor, recomiendo que empiecen con Mort. Les prometo que va a ser una historia realmente fascinante. Aparte de los libros de Mundo Disco de Pratchett, por supuesto está B.E. Schwab. Victoria Schwab actualmente ya va por el nombre autora de B.E. Schwab. Tiene muchos libros fascinantes. He tenido la suerte yo de poder conocerla. Mi esposa también la conoció. Fue una persona increíble. Es una persona increíble. Y además he tenido la suerte también de poder ver su evolución de ella como autora. Y es realmente increíble. B.E. Schwab, yo la empiezo a leer en el 2017-16, si no me equivoco, con sus libros Un dueto oscuro. Es una biología. No me acuerdo el segundo nombre, pero empieza con Un dueto oscuro. Es bastante genial. Es un libro que se siente bastante fresco, muy norteamericano, muy esa onda bien de serie B bonita, como que está genial. A mí me encantó realmente. Y luego de eso fui con sus libros de Vicious y Vengeful. El título en español vendría a ser Una venganza mortal. Y la verdad es, para mí, uno de los mejores libros en cuanto a acción. Me gusta muchísimo la propuesta que hace aquí Victoria como autora y es realmente fascinante. Obviamente, la saga con la cual ella se hace famosa es Sombras de Magia. Una saga que no he podido leer hasta ahora y sin embargo tengo los libros aquí conmigo. Espero hacerlo pronto, la verdad. Sobre todo porque algo me dice que en algún momento volverá por Latinoamérica. Sería genial eso. Pero
Yo creo que fue hasta que publicó La vida invisible de Adi LaRue, en donde ya era el momento en donde yo ya la seguía más activamente y obviamente vi y todos los fans que la seguíamos desde ese entonces pudimos apreciar en tiempo real cómo es que escribía la historia, desde la concepción del borrador, desde el first draft, hasta cuando ya terminó el final edit y lo mandó a su editor y estaban trabajando todo eso, hasta el anuncio del título, hasta la revelación de la portada y obviamente el libro se publicó en pandemia. Es un libro que he leído hasta el momento 2 veces. La segunda lectura fue donde lo disfruté mucho más y donde al fin pude descubrir lo genial que se siente. Es un libro que espero leer una tercera vez muy pronto, la verdad. Es un libro que me encanta. Y luego de eso, por supuesto, tenemos Gallant. Gallant es para mí la evolución de Adi LaRue. Cuando uno lee Adi LaRue va a encontrar muchísimas cosas, muchísimos aprendizajes con respecto al arte, la vida y la forma de ver las cosas. Pero en Gallant uno entiende la madurez que tuvo Schwab a lo largo de ese tiempo. Y para mí, al menos, es uno de los mejores libros, es uno de los libros mejores escritos. Me gustaría leerlo en inglés, la verdad. Voy a encontrar alguna oferta que salga pronto y trataré de leerlo en inglés. Luego de eso, por supuesto, tenemos a Chloe Gong. Chloe Gong, como ya lo comenté en el episodio 97, si no me equivoco, fue quien me terminó de traer por completo a la literatura de género, a la fantasía urbana, porque yo había pasado mucho tiempo leyendo autores de otra vez literatura contemporánea, que no está mal, lo menciono otra vez, no es malo, es simplemente que yo particularmente sentía que me faltaba algo y no sabía que era la fantasía. Chloe Gong tiene 2 libros fascinantes, de hecho tiene más, pero los 2 que me trajeron fue su biología, placeres violentos y finales violentos. Libros increíbles, libros que recomiendo en todo momento. Gran Travesía de Océano ha hecho un gran trabajo editando los libros, traduciéndolos e inclusive el papel que tienen, la portada es muy bonita, respeta bastante el trabajo original y me ha gustado, la verdad. Hay otra biología más de Chloe Gong, tengo uno de ellos que también se ambienta en Hong Kong de esa década, en este caso la década de 1930. Hong Kong o Shanghai, perdón, es Shanghai, si no me equivoco, claro. Shanghai, la década de 1930. Si tú has visto películas de acción chinas ambientadas en esa época, en la época en la que Hong Kong aún era o dejaba de ser territorio británico o aún lo era, creo que te imaginas un poco esa estética muy de neones, cabarets, música sonando, gente con kipao y todo lo demás. Esa esencia, eso es Chloe Gong, que a mí me encanta muchísimo cómo es que lo plasmó ella. Y sí, creo que es la razón en realidad por la cual a mí estos libros me encantan. Así que recomiendo muchísimo empezar con Chloe Gong también. Luego están los libros de Tracy Chi. Tracy Chi tiene muchos libros, tiene una trilogía que se llama La Lectora. Solamente he leído el primer libro, los otros 2 me falta conseguirlos, no, de hecho ni siquiera los he buscado. Pero en La Lectora vamos a encontrar un mundo de fantasía bastante fascinante porque es un mundo en donde la palabra escrita no está disponible para la población. La gente no sabe leer. La gente se comunica a través de ilustraciones, pequeñas runas, pequeños símbolos en las puertas o en los lugares. Y es realmente interesante, porque te das cuenta luego que la letra escrita está solamente catalogada y distribuida para seres con magia, personas que manejan la magia. Y obviamente la protagonista tiene un libro que no sabe qué hay ahí. Y poco a poco aprende a leer, poco a poco aprende a descubrir la magia. Y yo creo que la sensación que me brindó a mí la lectora cuando lo leí por primera vez, de la protagonista descubriendo las palabras, la magia de las palabras, tanto simbólico como literal, fue fascinante. Es una experiencia que yo recomiendo bastante. Luego, por supuesto, tenemos a Mariana Palova. Mariana Palova, para mí, en estos momentos, viene siendo la autora que me está volando la cabeza de muchas maneras. Desde el punto de vista del lector, es una historia realmente fascinante. Una historia que yo no esperaba que me gustase tanto. Que, por cierto, la saga es La Nación de las Bestias. Y desde el punto de vista de escritor, no tiene más que mi admiración, la verdad. La forma en la que escribe, la forma en la que definitivamente se ha tenido que documentar, la forma en la que ha escrito sin miedo muchas escenas, muchas cosas, ha hecho que realmente yo la admire bastante y espero con el futuro, en un futuro cercano, poder decir, somos colegas, es mi compañera, es una amiga. Honestamente, es realmente fascinante. Por supuesto, aprovecho en mencionar de que ella va a estar viniendo acá a la Feria del Libro de Lima y voy a estar presentándola junto con Serenela de Cherry Books y Jasmine de Pages of Glitter. Vamos a estar presentando la novela de Mariana junto con ella, que sería el 4.º libro, Luna de Hueso.
Y luego, por supuesto, vamos a autores ya de renombre en estos momentos. La autora de moda es Rebeca Yarros, pero espero que no solamente sea de moda, espero que también se quede por mucho, mucho tiempo de la misma manera en la que se ha quedado, por ejemplo, Susan Collins con Hunger Games. Se sigue ahí, existe y hace obras de arte. Rebeca Yarros con Alas de Sangre ha hecho algo fascinante y es atraer a mucha, mucha gente a la fantasía actual. Y bueno, ya tenemos confirmada la trilogía que va a ser Alas de Onix. Hasta el momento tenemos publicados Alas de Sangre, Alas de Hierro. Como ya saben, en enero debería estar saliendo Alas de Onix. Sale en inglés, aún no se ha confirmado si sale también en enero al español, pero ya sabemos que lo tendremos en el 2025. Luego de eso vamos con el autor que todo el mundo sabe que a mí me encanta, me fascina, tengo tatuada uno de los ideales en el brazo izquierdo y es Brandon Sanderson. Brandon Sanderson merece un episodio completo, al igual que muchas autoras que están aquí. Pero resumiendo bastante, Brandon Sanderson ha logrado bastante con respecto a la fantasía moderna, que lo podríamos llamar así. Mucha gente lo llama el nuevo Tolkien y yo creo que no es así. Es simplemente yo creo que Tolkien es del siglo XX, Brandon Sanderson es del siglo XXI. Es tal cual. Entonces digamos que cada siglo tiene su representante de la fantasía. Nuestro siglo tiene a Brandon Sanderson. Y realmente es increíble todo lo que cuenta y la forma en la que lo cuenta. Brandon es conocido por sus formas de sistemas de magia. Brandon es conocido generalmente por su forma de contar historias de libros enormes, grandes, como el Archivo de las Tormentas. Pero el camino que yo recomiendo siempre es Nacidos de la Bruma, Primera Era. Sobre todo porque el mismo Brandon ahora lo menciona, que es lean primero Nacidos de la Bruma, Primera Era. Y pues sí, Nacidos de la Bruma es una historia realmente interesante porque empieza con la premisa de qué hubiese pasado si hubo una guerra final y el que ganó fue el mal. ¿Qué hubiese pasado si al final Voldemort fuese quien derrotó a Harry Potter? ¿Qué hubiese pasado si al final Sauron se hubiese quedado con el anillo único? Y pues así empezamos. La historia empieza así, con el mal reinando y un grupo de personas quiere derrocarlo. Es literalmente eso, es fantasía épica y sin embargo se siente mucho más rápido, se siente mucho más fácil de leer. Es por eso que yo recomiendo muchísimo eso. Luego está su primer libro, el cual él publica, que es El Antris. A mucha gente le gusta leer los libros por publicación. En ese caso, yo recomendaría muchísimo El Antris. El Antris es una historia realmente fascinante, es un único libro y pues sobre todo es algo que yo creo mucha gente le va a encantar porque en algún momento, si tú eres niño o niña y creciste y te imaginabas hacer destellos de luz dorada con tus manos, El Antris tiene esto. Y es algo que a mí me encanta. Realmente la forma en la que está contada esta historia es muy bonita. Y luego de eso vamos a lo que vendría a ser su decalogía, su obra magna, que es, o que empezó, que es el Archivo de las Tormentas. El Archivo de las Tormentas es un libro que, de alguna forma u otra, intimida a muchas personas. A mí me intimidaba en un principio. Pero la verdad es de que sí, no tengo nada que explicar y no tengo formas de, digamos, defender esa intimidación que causan estos libros, porque realmente lo es. Pero una vez que tú empiezas el Archivo de las Tormentas y lees el primer libro, que es El Camino de los Reyes, tu vida no va a ser la misma. De pronto, los miedos que sentías, las penas y las tristezas que sentías, los vas a ver reflejados ahí. Yo creo que El Archivo de las Tormentas es un libro para gente triste, como también es un libro para gente feliz. O es un libro para gente que intenta ya no estar triste. O también es un libro es un libro para gente que intenta descubrir por qué está así. El Camino de los Reyes es una historia realmente fascinante. No lo voy a mentir, es un libro grande, es una historia que requiere de tu atención. Al menos las primeras páginas son raras, sobre todo con los sistemas de magia que manejan aquí en esta saga. Sin embargo, yo creo que es un libro que te va a gustar, te va a entretener y sobre todo es un libro que te va a fascinar. Eso sería todo en este episodio del podcast. Realmente espero que les haya gustado. Como se pueden dar cuenta, la fantasía es bastante amplia. En un siguiente episodio me gustaría hablar de la fantasía a mucho más largo y tendido con más personas. Aquí este es mi punto de vista de la fantasía. Obviamente este es el punto de vista también de Terry Pratchett, quería mencionarlo porque para mí es una base muy elemental con respecto a todos los libros de fantasía y de por qué uno debe leer y escribir fantasía además.
En cuanto a las recomendaciones de este episodio, pues yo recomiendo el anime Dragones y Mazmorras. Es un gran nombre, gran nombre. Es un anime que empecé a ver hace poco y me está encantando, me da hambre. Obviamente que no pienso comerme monstruos como los demás, pero sí, Donjon Meshi. Lo recomiendo bastante. Y obviamente en cuanto a música, recomiendo una banda sonora y esa es la de Cowboy Bebop, la cual hizo Yoko Kanno con su banda The Seatbelts. Es, digamos, una de las mejores bandas sonoras que se ha creado. A mí me encanta, realmente siempre la estoy escuchando y hace poco volví a escuchar otra vez, así que la estoy recomendando nuevamente. En cuanto a videojuego, pues deben saber de que he empezado a jugar Elden Ring. Soy un tiznado, así que en estos momentos estoy disfrutando del viaje, disfrutando de todo esto y debo mencionar algo muy puntual y es que yo no sabía que necesitaba fantasía de tal manera en mi vida que ahora me siento tranquilo, me siento bien y pues está genial, la verdad. Elden Ring es un gran juego. Y en cuanto a un libro, el que recomiendo es un libro de cuentos, el cual es El Zoo de papel de Ken Liu. Es un libro de cuentos enfocados en ciencia ficción china contemporánea y es genial. Particularmente el cuento El Zoo de papel es un cuento que me hizo llorar, se lo hice leer a Stephanie y me dijo, oye sí, es muy sad. Es un libro bastante bonito, es un libro genial y pues si puedes tener la chance de leer más obras de Ken Liu, hazlo, por favor. Te prometo que vas a tener un gran momento ahí. Y pues eso sería todo en este episodio del podcast. La verdad, espero que estén bien, no sea que se encuentren. Y por favor, recuerda tomar agua, comer bien y dormir a tus horas. Es necesario. Sobre todo si es que queremos vivir un poco más para leer más libros. Y es más, si es que estás metido con Brandon Sanderson, ya sabes que tenemos que mantenernos con vida y estar muy bien para cuando salgan, o esperar al menos, todos los demás libros del Archivo de las Tormentas. ¡Wow! ¿Cómo será ese día? ¿Cómo será este momento? Me pregunto si estaremos aquí, en dónde estaremos, a dónde iremos, si el podcast seguirá, qué temporada será. Solo el tiempo lo dirá, pero por el momento podemos imaginarnos cosas gracias a la fantasía. Eso ha sido todo en este episodio. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en el siguiente episodio de El Rincón del Escritor. Hasta la próxima, nerds.